6 de la mañana con 33 minutos, 6:33 de este lunes 13 de enero del 2020 y nosotros desde la cabina de Radio Atalaya 680M les decimos muy buenos días y gracias por permitirnos acompañarlos en este inicio de jornada y también inicio de semana laboral. Esperamos tengan una excelente semana y por supuesto contamos con su sintonía a través de las ondas sonoras de Radio Atalaya. Para iniciar este programa de análisis y opinión sin amarres, queremos primero saludar también a nuestro compañero Carlitos Pacheco en la sala de controles. Junto a mí ya está el licenciado Alcides Montilla y el principal de este espacio, el sociólogo Stalin Poveda Granoble. Muy buenos días, sociólogo. Buenos días ecuatorianos, Alcides Montilla, gusto de saludarlo. Buenos días, ¿cómo Teresa estás? Barcián, ¿cómo está usted? Carlitos Pacheco. Hoy es 13 de enero del 2020. Iniciamos con lectura de titulares de las primeras planas de los medios de circulación nacional. Claro que sí, iniciamos con Diario Expreso de Guayaquil. Su nota principal, su principal titular nos dice: la proliferación de partidos, lo que no incluyó la reforma. El país volverá a enfrentarse en las elecciones presidenciales del 2021 a las inscripciones de candidatos con cientos de agrupaciones políticas, muchas más de las registradas en los comicios seccionales del año anterior, en donde hubo tardanzas en los registros de candidatos y también en el conteo de los votos. A pesar del descontento que se registró en ese momento y de las propuestas de frenar el crecimiento de las agrupaciones, las reformas al Código de la Democracia, que están de vuelta en la Asamblea por el veto presidencial, no incluyó nada al respecto. En otros temas también nos dice Expreso. La entrevista del día es a Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados. El 2020 va a ser similar al año pasado, de cero crecimiento, pronostica el entrevistado. El presidente de la Asociación de Bancos reseña la situación de la banca ecuatoriana en este diálogo con Expreso. Por otro lado, también nos cuenta Diario Expreso en su foto principal el cambio de la Avenida Delta, esto es en Guayaquil. En 7 meses, la Avenida Delta tendrá un rostro renovado al que hoy le dan forma 80 obreros y en la imagen precisamente se ve cómo están trabajando. El proyecto, que nació en las aulas de la Universidad de Guayaquil, se ejecuta tal cual fue diseñado. Tendrá ciclovía, circuitos ecológicos y paradero de buses y taxis. En este mismo ámbito, dice Expreso, Miraflores siente la ausencia de áreas verdes y mobiliario urbano. Los moradores anhelan la naturaleza de la que aún disfrutaban cuando nació este barrio. El sector no tiene parques y reclama más seguridad en sus calles. Por otro lado, el tercer ataque con explosivos de un exnovio, una abuelita y 2 niños resultaron heridos por la explosión. El objetivo, según la policía, era una mujer de 28 años. Así también las 5 obligaciones tributarias que no puede olvidar. La proyección de gastos debe hacerse en este mes. La presentación del anexo de gastos personales también se realiza en febrero. Y en otra foto también de Diario Expreso, Estados Unidos e Irán dispuestos a superar la crisis. En medio del dolor de las familias de las 176 víctimas del derribo de un avión comercial ucraniano y las protestas en Teherán por haberse negado al inicio de tal acción, Irán y Estados Unidos muestran su disposición al diálogo para superar la crisis que hoy arriba a su 11º día. De esta manera cerramos la lectura de los titulares de Expreso y le damos paso al licenciado Alcides Montilla con más información. Así es, efectivamente, saludando primero a Teresa, también a Stalin y luego a Carlos Pacheco y a toda la audiencia de Atalaya. Permítame dar a conocer los titulares, los 6 titulares que trae la portada de Diario El Universo en su edición de hoy, lunes 13 de enero de 2020. La primera nota con una foto de Barcelona y del fútbol en general dice: Barcelona Sporting Club, más líos que títulos en 20 años, del riesgo al descenso en el 2000 a salidas masivas de dirigentes. Alfaro Moreno lidera un club en constante crisis. Ahí se ve pues Alfaro Moreno, el presidente de Barcelona. Al lado de él, la foto de Francisco Egas, presidente de Ecuafútbol, dice: expectativa por nuevo técnico de Ecuador. Y dice: un anuncio enigmático
repito, un anuncio enigmático de la Federación Ecuatoriana de Fútbol dice que hoy los hinchas serán testigos de una transformación del fútbol ecuatoriano. Vamos a ver, vamos a ver. Otro titular, cuota de banca para inclusión financiera. La Superintendencia de Bancos busca impulsar la inclusión financiera a través de fondos concursables. También, municipio de Guayaquil se anticipa a invasores de terrenos. El Cabildo ejecuta un plan para urbanizar terrenos que aún están desocupados en el sector de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. También otra nota. Dolarización dio estabilidad a empresas y quebró a otras. En el año 2000, los negocios quebrados fueron el 70% más que los que cerraron en la crisis de 1999. La crisis, pues, por el tema bancario también, el feriado bancario, ¿verdad? Otros dos últimos titulares. Falta de respeto, problema radica en entorno familiar. Interesante esta nota. Las recientes reacciones violentas de conductores en contra de agentes de tránsito. El ataque con botellazos que sufrieron policías que intentaron desalojar a libadores del malecón de Salinas. Son ejemplos de un problema que parecería tomar fuerza en la sociedad ecuatoriana actual. La falta de respeto, dice el titular del Universo. Y finalmente, una nota internacional. Venezuela, 7 años de contracción económica. No se puede hablar de buenas noticias para Venezuela. Un país que lleva 7 años cayendo. Un país en el que cualquier indicador que se utilice para ver la realidad macro venezolana es un indicador de una profunda crisis, dice el analista venezolano Asdrúbal Oliveros. De esta manera hemos dado lectura a los titulares que nos han traído las ediciones de hoy de los diarios guayaquileños que se editan a nivel nacional. Estamos hablando del Universo, el mayor diario nacional, y El Expreso de Guayaquil. Estimado Stalin. Gracias, mi querido Alcide. Cuando revisamos los titulares, encontramos una variedad de aspectos que marcan la agenda para el debate nacional. Y uno que va a ser de ahora en adelante muy recurrente es el que tiene que ver con la reforma al Código de la Democracia, su estatus en este momento y un poco los registros a nivel de movimientos y de partidos que no han sido incluidos dentro del tema de la reforma al Código de la Democracia. Hay una proliferación, como expreso Diario Expreso, de partidos, lo que no incluyó la reforma. Hay 279 organizaciones inscritas y hay 185 que quieren hacerlo. ¿Qué es lo que no incluyó la reforma? Prohibir que exista proliferación de movimientos, me parece que es antidemocrático. Si no hay partido, hay movimiento. Pero lo que se debe de regular es los propósitos de la creación y proliferación de estos movimientos. En el país solo hay 2 o 3 partidos a nivel nacional, y para de contar, que tengan estructura nacional. Uno es el Partido Social Cristiano, otro es el Partido Creo y otro partido por allí que puede haber. Que bueno, Alianza País, que no me atrevo a decir. Gobierno, ¿no? Bueno, Alianza País, que en otro momento era un partido, era un movimiento, porque no era un partido, habla de los partidos, un movimiento a nivel nacional. Pero en el proceso de reforma, Alcides, usted se acuerda, en la reforma al Código de la Democracia, se hablaba de que una manera de cómo frenar esta proliferación de movimientos era que la reforma esté orientada a que si no cumplían un determinado nivel de votación, tenían que devolver el dinero que se le otorgó para la franja publicitaria o para el proceso electoral que otorga el Fondo de Participación Electoral aprobado en el país. Eso creo que no ha pasado. Creo que eso no se resolvió. No está ni siquiera en el veto. O no sé si que en el veto, como no puede el Ejecutivo incluir, no sé si lo incluya.
Pero como en el gobierno del presidente Rafael Correa, del expresidente Rafael Correa, hubieron 2 o 3 precedentes donde en el veto se incorporaron temas que no se habían tratado. Entonces es probable que pueda existir o no pueda existir. Pero en todo caso, la pregunta es cómo frenar esa proliferación de partidos. No en su creación, porque creo que es una expresión democrática, si tú quieres crearla y participar políticamente. El tema es la sostenibilidad, ¿no?, de ese movimiento de cara al objetivo fundamental en el orden electoral. Ocurre que hoy hay 185 inscritos, 185 que quieren convertirse en movimientos políticos, que están haciendo todo el proceso. Y resulta que vienen las próximas elecciones y de estos no quedan sino 10, 20, porque no han sacado un elemental porcentaje de votación. Pero hasta ahí nomás dice la ley, que se le desconoce, creo que en 2 elecciones, creo que es Alcide. 2 elecciones. Si no se cumple. Pero debe de incorporarse este aspecto fundamental, que si desde la primera no se cumple el porcentaje también a nivel de votos, evidentemente no es que se lo desconoce. Vaya nuevamente a las elecciones. Y tenga usted la seguridad que si en el primero no saca los votos, ya no va en la segunda elección si tiene que devolver la plata que le dieron, pues. No es que muchos de estos movimientos hacen de esto un negocio, pues, mi querido Alcide. ¿Ah? Un negocio. Y entonces, el 20, las elecciones, estos cientos de partidos, de movimientos, esperan para hacer su negocio en el orden electoral. ¿Cómo se desprestigia este proceso? La reforma del Código de la Democracia no abordaron temas realmente de trascendencia en la consolidación de una ley, de la ley de partidos. Aquí hay el Código de Democracia, que es la ley de los partidos, donde los partidos juegan un rol fundamental como pilares de la sostenibilidad de un Estado de Derecho y de la democracia. Sin embargo, están muy alejados los partidos y han dejado a un lado los objetivos fundamentales de convertirse en el puente fundamental de la interlocución desde la sociedad civil con la sociedad política o con el Estado. Por lo tanto, nuevamente el país tendrá que alarmarse, porque no pasa de ser más eso, de ver cuánta proliferación de movimientos y agrupaciones, inscripciones de candidatos con cientos de agrupaciones políticas tendrán que registrarse. Unos para los comicios seccionales del año pasado, en donde hubo, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas cuando hay tanta proliferación? Tardanza de inscripción, conteo de votos, impugnaciones. Había impugnaciones la vez anterior al CIDE, de un candidato que había sacado, creo, un 5 o 6% y el que le seguía tenía 30% y lo impugnó. O sea, en esas grandes diferencias había impugnaciones. Todo eso es un retardo. Acuérdense que hoy los problemas que tiene el Consejo Nacional Electoral es porque se tardó en resolver y en pronunciarse algunos de estos pactos, entregar los resultados. Y impugnaciones que llegaron hasta después de 6 meses, 7 meses. Y ahí hay un problema porque la ley no lo contempla, o sea, no dice eso, hasta el día de hoy acepto impugnaciones y de aquí en adelante tengo 5 días para resolver mi punto. Eso se siguió. Está el tiempo para las impugnaciones, pero no está el tiempo para el pronunciamiento de las autoridades. Entonces llega un momento en que empiezan a posesionarse y fulanito, sutanito y menganita provincia todavía no, porque no hay resultados. Y si se posesionan y en medio de la posesión hace la impugnación, es impugnado, gobernará ese cantón durante 6, 7 meses cuando haya un pronunciamiento. Entonces resulta muy difícil el tema. Yo creo que sí, hay que revisar esto. Son las 6 de la mañana con 48 minutos. Es tiempo de establecer contacto telefónico con el asambleísta Raúl Tello del Movimiento Unidos por Pastaza. Asambleísta Stalin Pueda le saluda en esta mesa de diálogo. También está con nosotros Alcides Montilla y Teresa Marchán.
queremos un poco conocer cuál es la agenda para el 2020 a nivel de la Asamblea Nacional y los temas prioritarios, necesarios, urgentes, que deben de aprobarse. Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes de este prestigioso medio de comunicación. Bueno, la Asamblea Nacional en el último trimestre del año pasado, en el ámbito legislativo, tuvo un papel preponderante. Realmente se pudieron aprobar algunas reformas legales y algunas leyes que el país venía esperando desde hace mucho tiempo, entre otros las reformas al Código Orgánico Integral Penal y también las reformas al Código de la Democracia. Sin embargo, yo considero de que hay un tema fundamental, trascendente, que merece la atención no únicamente de los legisladores, sino que yo considero que merece la atención de todo el país, de todos los ecuatorianos, y mucho más de quienes tenemos relación con una responsabilidad en el Estado ecuatoriano. En ese ámbito es fundamental que la Asamblea Nacional trate las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Yo he venido sosteniendo, primero, de que el país en el ámbito educativo fue destruido en la década que nos gobernó el correísmo. Destruyeron la educación, llegando inclusive a retroceder en niveles históricos que ya se habían superado, como por ejemplo el hecho de que ingresen a la docencia quienes no tienen esa formación. Cerraron los institutos pedagógicos, cerraron escuelas, le convirtieron al maestro ecuatoriano en un burócrata, lejos de su responsabilidad fundamental de ser formador de la niñez y de la juventud, entre otras cosas. Frente a ello, es importante de que la Asamblea Nacional le responda al país con reformas fundamentales a la Ley Orgánica de Educación que signifiquen devolverle la calidad de la educación de nuestro país en beneficio de nuestra niñez y de nuestra juventud. ¿Cuál es el carácter, yo sostengo, ¿cuál es el carácter de esa propuesta de la reforma educativa? ¿Qué ejes fundamentales usted observa que deben de ser tratados y reformados? Mire, lo fundamental es, en primer lugar, devolver el papel formador a los docentes de este país, mejorando sus condiciones económicas. No es justo que un docente que tiene título de cuarto nivel y en algunos casos con 20, con 25 años de experiencia, tenga un sueldo de $817, mientras que un cabo de la policía, de las Fuerzas Armadas, que a mí me parece que es justo, sí, tenga un sueldo de $986. Es justo para ellos, pero es injusto que el magisterio con esa formación, los maestros tengan un sueldo de esas características. ¿Cómo garantizamos calidad de la educación? Necesitamos devolverle el escalafón docente al magisterio ecuatoriano y necesitamos convertirle nuevamente al maestro en verdadero formador de nuestra niñez y de nuestra juventud. Pero por otra parte, es importante que tengamos reformas fundamentales al currículum. Tenemos un currículum que no está acorde a las necesidades de desarrollo científico y tecnológico del país. Y además de ello, es trascendente que no únicamente nos preocupemos de lo que tiene que ver a la infraestructura educativa, que por cierto está descuidada, pero que ese no es el tema trascendente en educación. El tema trascendente en educación es la capacitación a los maestros, es mejorar el currículo, es mejorar los laboratorios en la finalidad de que se pueda verdaderamente brindar calidad en la educación. Es importante también dejar de lado la tarea burocrática que tiene el maestro en estos momentos, es decir, más preocupado de llenar formularios, de llenar papeles, antes que de la formación de la niñez y de la juventud. Y la malla educativa, la malla curricular, ¿hay que revisar esta visión y esta concepción que se tiene de la educación
o tiene que dejarla así como está? Mire, desde luego que se tiene que hacer un cambio. Y en eso yo vengo planteando dos cosas principales. La una, no es acorde con la realidad del desarrollo científico y tecnológico del mundo que sigamos teniendo hasta el momento entre lo que tiene que ver a educación básica y lo que se refiere a bachillerato cerca de 12 años, inclusive más, que implica que nuestros bachilleres recién se estén graduando a los 18 años. Yo creo que el título de bachiller nuestros jóvenes deben de obtener máximo a los 16 años, en la finalidad de que se vinculen más rápidamente al ámbito laboral. Y con todo el desarrollo que hemos tenido en el mundo, ya nuestros niños, nuestros jóvenes no tienen las mismas capacidades y experiencias que teníamos hace 20, hace 30 años. Por otra parte, es fundamental que en los primeros años de formación de nuestra niñez se les forme, antes que en el ámbito científico, se les forme en el ámbito de los principios, en la responsabilidad, en la disciplina, en la honestidad, en la transparencia, cosa que lamentablemente el sistema educativo ha abandonado, y ha abandonado irresponsablemente, y es por ello que inclusive en estos momentos nuestra niñez, nuestra juventud ni siquiera tiene una valoración adecuada de lo que son los símbolos de la patria, y peor todavía en lo que tiene que ver a responsabilidad, en lo que tiene que ver a disciplina. ¿Eso se hace con una reforma a la ley asambleísta o con talleres, capacitación, actualización? ¿Quién tiene que presentar la propuesta? Mire, existe ya la propuesta en la Comisión de Educación, existen algunas propuestas, yo he presentado y aspiro de que desde la comisión se tomen en consideración las mismas para poder lograr no únicamente algunos parches con las reformas a la ley de educación, sino que realmente hagamos reformas integrales que signifiquen cambios trascendentes, integrales a la educación en nuestro país. En el gobierno anterior del expresidente Rafael Correa, se cuestionó y se solicitaba sacar textos que circulaban para la preparación a nivel secundaria y primaria, textos que estaban ideologizados, que respondían a una visión de la agenda del partido político vinculado en ese momento al poder. ¿Qué ha pasado con estos textos? Mire, aún no se ha logrado corregir esos problemas que existieron en la Revolución Ciudadana, en donde se pretendía controlar ideológicamente al magisterio en primer lugar y posteriormente controlar ideológicamente a la niñez y juventud y convertirle en un superhéroe al expresidente de la República y convertir a su sistema de gobierno en un sistema de gobierno que aparentemente era la solución para los problemas no únicamente de los ecuatorianos y ecuatorianas, sino para los problemas de la humanidad. Una visión sesgada hacia un modelo que fracasó, hacia un modelo matizado fundamentalmente por la corrupción. Pero así quisieron tener el control ideológico de la niñez y de la juventud, y aún, lamentablemente, no se ha logrado superar aquello. Todavía existen rezagos importantes de lo que fueron los problemas de la educación durante la época del correísmo. Don Raúl, buenos días. Lo saluda el periodista Alcides Montilla. Al parecer usted está muy interesado en los temas de educación y de los educadores. Primero hablándonos de las reformas de la Ley Orgánica de Educación Superior, y también porque estoy viendo que usted ha presentado un proyecto interpretativo a la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, que también tiene que ver con los educadores comunitarios. Explíquenos. Mire, el tema de los educadores comunitarios realmente se constituye en una vergüenza para el Estado ecuatoriano. ¿Cómo es que el Estado, a través del Ministerio de Educación, no cumple con su responsabilidad de pagar la seguridad social en este país? Cuando un ecuatoriano no paga sus aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, enseguida vienen las coactivas, vienen las sanciones por parte del IES. Sin embargo, en este caso no se pagan
los aportes debidamente reconocidos en el ámbito internacional por normas internacionales, porque además la seguridad social es un derecho humano reconocido por la legislación ecuatoriana, pero sin embargo no se realizan los pagos de esa seguridad social. En el caso de los educadores populares, por alrededor de 20, de 25 años, por lo que esas personas, que inclusive en muchos de los casos son personas adultas mayores, de 65, de 70 años de edad, no pueden acceder a los servicios fundamentales de la seguridad social, como es los servicios de salud, como es la jubilación. No es justo que 13.000 educadores populares que dieron su vida alfabetizando a muchos ecuatorianos en los lugares más recónditos de la patria, en la selva, en la serranía, donde que no llegaba la escuela, en donde que no había la posibilidad de acceso a educación primaria en aquella época para personas adultas ya. Esas personas que sirvieron a la patria de esa manera, alfabetizando, que sirvieron a la patria formando a quienes no tuvieron la oportunidad de hacerlo en su momento, a ellos no se les ha pagado por parte del Estado ecuatoriano la seguridad social. ¿Y su propuesta dónde está en este momento? ¿Dónde está su propuesta en este momento? ¿Ya está en la comisión? Sí. ¿Está en el pleno? ¿Dónde está? Mire, está en el Consejo Administrativo de la Legislatura, porque lamentablemente esta propuesta fue presentada en el tratamiento de la ley de simplicidad tributaria por algunos bloques parlamentarios, pero de manera mañosa, maniobrera. El presidente de la comisión, Daniel Mendoza, cambió el texto que debía de ser aprobado, y con ese cambio del texto obviamente se presta para interpretaciones que dan lugar a que no se le reconozca a todos los educadores populares. La ley interpretativa precisamente está dirigida a que exista el reconocimiento por parte de esa ley para el pago para todos los 13.000 educadores populares que existen en el país, impagos por parte de ese aporte que el Estado ecuatoriano le tiene que hacer a la seguridad social. Asambleísta, queremos agradecerle la información que usted nos ha brindado de primera mano como protagonista de estas reformas y el análisis del tema de la ley de educación que se está debatiendo. Me parece una extraordinaria iniciativa. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Raúl Tello, asambleísta. Así es, son las 7 de la mañana con 1 minuto. En este momento vamos a hacer una pausa comercial, pero antes les recordamos a ustedes, amables oyentes, que el retorno elevado que se construirá en la avenida Rodríguez Monín para eliminar el retorno frente a Jardines del Salado y así descongestionar la vía es parte del camino de innovación de la ATM y la Alcaldía de Guayaquil, un camino que los invitamos a recorrer juntos, y así también los invitamos a seguir su programa Sin Amarres a través de nuestras distintas redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como programa Sin Amarres. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Guayaquil, en la última milla del saneamiento. Con la construcción del Sistema Integral de Tratamiento de Aguas Residuales, que incluye la construcción de 4 plantas, en la perimetral Pantano Seco, funcionando al 100%. En el sur, planta Las Esclusas, con un avance del 79%. Estará operativa el próximo año. Milote, al noroeste de la ciudad de Guayaquil, con un avance del 84%. Operativa en el 2020. Los Merinos en el norte, en proceso de contratación. Prevista su operación para el 2023. Con estas macroplantas de aguas residuales, se optimizará el tratamiento para las descargas de las aguas, favoreciendo al medio ambiente. Así beneficiaremos a 3.010.000 habitantes, con un Guayaquil con bienestar creciente, socialmente inclusivo y ecológicamente sostenible. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños. En el 2020, con tu carro revisado, todos estaremos más seguros. No importa el dígito en que termine tu placa, aprovecha que la revisión vehicular es para todos. Saca tu turno ingresando a www.atm.gov.es para elegir el día y la hora más cómodos para ti. Y arranca este nuevo año con la tranquilidad de manejar un carro en buen estado para tu familia. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil.
El nuevo y moderno mercado de Gómez Rendón y la 28 acoge ahora a comerciantes que antes estaban en la calle 30 y Brasil. En el mercado Gómez Rendón de la parroquia Febres Cordero no solo hay más comodidad e higiene, sino también parqueos y vigilancia policial. Aprovecha sus 4 bloques de abastos con comida preparada, productos genéricos, proteínas como carnes y mariscos frescos y artículos varios a los mejores precios. Llega directo al mercado de la Gómez Rendón y la 28 con la línea 7, la 79, la 98, la 34 o la 171. Escoge el bus que te convenga de acuerdo a tu ubicación. Nada como comprar directo a los que saben. Fresco y a buen precio. Así nos beneficiamos todos. Alcaldía de Guayaquil. Guayaquil, en la última milla del saneamiento. Con la construcción del Sistema Integral de Tratamiento de Aguas Residuales, que incluye la construcción de 4 plantas, en la perimetral Pantano Seco, funcionando al 100%. En el sur, planta Las Esclusas, con un avance del 79%. Estará operativa el próximo año. Milote, al noroeste de la ciudad de Guayaquil, con un avance del 84%, operativa en el 2020. Los Merinos en el norte, en proceso de contratación, prevista su operación para el 2023. Con estas macroplantas de aguas residuales, se optimizará el tratamiento para las descargas de las aguas, favoreciendo al medio ambiente. Así beneficiaremos a 3.010.000 habitantes, con un Guayaquil con bienestar creciente, socialmente inclusivo y ecológicamente sostenible. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños. Para salir de viaje, Guayaco Precavido vale por 5. Escucha estas 5 reglas para manejar de forma segura. 1. Maneja preventivamente. La carretera no es un juego. 2. Que todos tengan puesto el cinturón de seguridad, adelante y atrás. 3. Respeta el límite de velocidad. Tu tiempo no es más importante que tu vida. 4. No uses el celular mientras manejas. Concéntrate en manejar. 5. Si vas a tomar, prohibido manejar. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Las mejores celebraciones se arman comprando en el Mercado de Machala. Más de 40 comerciantes ofrecen aquí sus artículos para fiestas. Piñatas, globos, invitaciones, sorpresas, confites, pirotines, los accesorios para decoración y mesas, productos de repostería, chocolate líquido, caramelos, frutos secos, gelatinas, esencias y colorantes. En locales cómodos y seguros, con parqueo y patio de comidas. En el primer piso del mercado, en la esquina de las calles José de Antepara y Pedro Pablo Gómez. De lunes a sábado de 6 a.m. a 6 p.m. y los domingos de 6 a.m. a 3 p.m. Fácil de llegar, ya sea directo con la 62 o por el sur tomando la línea 114 o desde el norte la 108. Se armó la fiesta en el Centro Comercial Municipal y de Artesanías de la Avenida Machala. Alcaldía de Guayaquil. En la mañana, en la tarde o en la noche, no importa el horario, porque Radio Atalaya siempre te acompaña. Quizá se desinformó ayer cuando se dijo que ya estaban bajo el amparo de las Naciones Unidas y de la Iglesia dialogando. Luego hubo un desmentido del sector de la CONAIE. La credibilidad y el prestigio no son un accidente. Gracias a ustedes por acompañarnos día a día en estos primeros 3/4 de siglo. Propiciar el anarquismo en una sociedad en el marco de demandas sociales, de decisiones del gobernante y de reivindicación de derechos. Dicho así, podría ser que es el libre juego democrático de una salud institucional democrática de una sociedad. Pero cuando eso se convierte en un anarquismo, entonces es condenable. En nuestras bodas de brillantes, vaya donde vaya, siga con las voces de Atalaya. 75 años de buena radio, defendiendo la libertad de expresión del país. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Entramos. 7 de la mañana,
7 de la mañana con 8 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. En este momento damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Fidel Márquez. Él es prorector de la Universidad Ecotec y analista económico. Le damos la bienvenida. Analizaremos 20 años de dolarización y coincidentemente 21 años de la firma de paz con Perú. Sí. Y coincidentemente lo hace un mismo gobernante, Yamil Maguad. ¿Cómo registrará la historia de este actor y protagonista de estos acontecimientos que marcaron, ¿no?, una transformación en el país? Buenos días y bienvenidos. Sí, buenos días. Bueno, yo creo que hay que dividir en dos partes la pregunta, ¿no? Bueno, ahí está planteada. Vamos por la dolarización. Quiero ir primero por la parte política, que es la firma el Tratado de Paz con Perú. Había que ir al Tratado de Paz con Perú. Muchos discuten la forma en que se logró la paz. Yo sí creo que a la larga le ha hecho bien al país haber firmado la paz con el Perú. Yo creo que sí. A la larga sí. Las condiciones con que se firmó son discutibles. Yo creo que lo que se ganó con las armas se perdió una parte de ello en la firma del convenio. Pero como todo convenio de paz, depende de cómo se negocie. Pero si eso usted compara con el tratado de Julio Tobardo. No, eso fue... Claro, eso fue acostumbrado, pero yo sí creo que a la larga hay que reconocerle, y si Yamil Maguad tiene un mérito como presidente, fue haber logrado la firma de paz con el Perú. ¿Qué registro tiene la historia respecto al personaje como tal? Primero, después de eso, a pesar de que no hubo oposición ni resistencia en el primer caso de la dolarización, no hubo movimientos en contra de la dolarización, y en el tema de la paz hubo una adhesión. ¿Fue después destituido este presidente? Sí, esas son las cosas extrañas de la sociología política, para llamarlo de alguna manera. Estamos por esa vía ahorita. Sí, y evidentemente, ¿qué ocurre? Había una crisis económica financiera muy fuerte, a mi modo de ver, mal manejada. La crisis. La crisis desde el punto de vista económico. Había un deterioro del sistema financiero nacional, y lo que ocurrió, señores, fue un crack bancario en el Ecuador. Ese fue el detonante de todas las demás. Eso es un crack bancario. Claro. Tuvimos nosotros un crack bancario, o para que se me pueda entender, una gran depresión financiera en el país. Tan es así, alta, con altos niveles inflacionarios, altísimos niveles de desempleo, altísimos niveles inflacionarios, correcto, muy baja actividad económica. Ese crack fue antes y gran especulación financiera. Eso fue después de la dolarización. No, antes de la dolarización. Eso fue antes. Eso fue periodo que además tiene sus causantes en varios, el fenómeno del niño, la guerra, todo el proceso, el mal manejo fiscal, que hay que reconocerlo, que se vino arrastrando de la década de los años 80. Sí, esas son realidades. Son realidades. Esas son realidades que hay que poner. El alto nivel de endeudamiento que tenía el país, el alto nivel de riesgo país que se tenía en ese entonces, y sobre todo la altísima especulación que existía a lo interno del país. Financiero. Y también la institucionalidad de control y de regulación del sistema financiero puesta al servicio justamente de aquellos que generaron la crisis. Es que esa es la causa de la crisis. Esa es la causa de la crisis. Pero ¿por qué mucha gente, a pesar de todos estos parámetros que estamos comentando aquí, mucha gente en ese tiempo, casi en 1999, cuando se hablaba ya de la posibilidad de una dolarización, decía, no, con cuidado, eso es un salto al vacío, podemos estar peor que antes? Vamos allá a eso ahora, mira. El país ya estaba cercano tenía una dolarización o una economía dolarizada aproximadamente en un 60%. Teníamos una dolarización no declarada o dolarización informal. La gran mayoría de las transacciones económicas en el país se hacían referenciándose al dólar o en dólares. Esa es la gran verdad. Entonces, nosotros veíamos cómo
¿dónde usted invertía en esa época? En las pólizas. Y se ahorraba en dólares. Exactamente. Entonces, moneda dura y segura. ¿Y a dónde iba? Usted inmediatamente, y hubo un momento que las grandes empresas y las grandes capitales del país que empezaron a comprar dólares. Claro. Empezaron a comprar dólares. Eso es una gran realidad que hay que decirlo. Entonces, toda esa especulación con respecto al dólar fue que hizo que presionó y que subiera el tipo de cambio, porque además muchísimos de los préstamos estaban en dólares. Claro, muchísimos. Es cierto. Y lo otro, muchas de las ventas de las empresas que quebraron las hacían en Sucre. Y otros, estando especulando con el diferencial, con las altas tasas de interés que se pagaba por los depósitos en Sucre, resultó que al estar especulando y a entrar en la economía del casino, porque eso es lo que teníamos en el Ecuador, una economía de casino donde yo iba a la especulación, llega el crack bancario y literalmente al subirse tanto el tipo de cambio, ¿qué ocurre? Usted no puede cambiar inmediatamente todo y se le pulveriza sus ingresos. Claro. Eso fue lo que nos pasó, así de sencillo. Entonces, ¿fue la medida de ir a la dolarización adecuada en ese momento? Mire, y aquí es bueno ser, y Stalin, tú lo sabes tan bien como yo, porque nos conocemos un par de años antes de que llegara todo este proceso, cuando yo llegué acá al Ecuador. Se discutía ya en las cámaras, sobre todo en la Cámara de la Pequeña Industria. Sí, me acuerdo que hicieron. Con Joyce de Ginata. Se creó un grupo que discutíamos acerca de la dolarización desde los años 97, específicamente, ya formalmente, antes se discutía, y donde teníamos discusiones, no llegábamos a 20 personas en ese grupo. Y ahí se planteó, y se le planteó a Magua, si no me equivoco, fue Carlos Julio Manuel el que le hizo la exposición. Claro. Pero además, él estaba haciendo figuritas y Carlos Julio Manuel estaba explicando. Entonces eso son parte de la gente. Qué raro. Lo que sí les puedo decir es que muchísima gente estaba en contra de esa medida. ¿Por qué? Pero del entorno del presidente. Del entorno del presidente. ¿Por qué? Porque no se sabía cómo hacer política monetaria sin la emisión. Claro, pues no había una experiencia porque se estaba acostumbrado a que todo lo resolvíamos emitiendo moneda inorgánica, que era la principal causante, el principal impuesto que recibíamos todos los que vivíamos en esta tierra. ¿Qué es la inflación? ¿Qué es la inflación? Llegamos a tener una inflación del 92, 93%, 95% hablan algunos, en el año 2000. Claro. ¿Y poder adquisitivo. Sí, el poder adquisitivo se hizo fleco, se licuó completo. Entonces, ante esa situación, y que además dolarización es diferente a convertibilidad, que fue lo que se propuso, muy bien propuesto, por cierto, en el gobierno de Abdalá Bucaram. Es diferente porque la convertibilidad es reversible. La convertibilidad es reversible, y además usted puede seguir emitiendo. Claro, porque lo que tiene es una caja de cambio. Claro. Donde cambias a un tipo de cambio fijo. Correcto. Sí, aquí no hay tipo de cambio porque tienes una sola moneda. No hay. Claro, y no hay la maquinita de imprimir tampoco. Y no tienes la maquinita de imprimir. Aunque también se han hecho puede a través de papeles hacer intentos, o de inventándose una moneda electrónica, puede crear un proceso de una moneda paralela. Claro. Que eso sí puede torpedear la dolarización. Claro. Pero la realidad que tenemos nosotros acá es que el señor Magua, y este es mi criterio muy personal, tomó la decisión como tabla salvadora política. Claro. Es que el Titanic, como él mismo dijo, se le hundió, y lo que quedó fue un pedazo de mástil flotando, y se agarró a esa tabla.
Pero no le valió tampoco para salvarse políticamente. Es que con la crisis... Tuvo que renunciar y salir y lo ya sacaron. la institución estaba cocinada. Ya eso estaba. Evidentemente que tiene que haber estado cocinado Por eso. supuesto, pues. Pero que 8 o 10 días pero más. también hay que decir, que después del triunvirato y todo esto, que asume el poder el presidente Noboa, Gustavo, cuando el presidente Gustavo Noboa asume, las cosas no estaban claras con la dolarización todavía. Noboa tiene un mérito grande. Él pudo haber dicho, señores, esto no está claro, lo dejo ahí como está. Y además, como se decía, que lo habían tumbado por la dolarización, claro, que no fue por la dolarización. Claro. Eso, y tan es así que Noboa dice, me mantengo y se mantiene. Exacto. Eso fue Entonces, decisivo, la culpa de que lo hayan tumbado a Magua no fue su decisión de ir fue porque además yo sí considero que fue a la dolarización. Puede que alguien le haya dicho de su entorno y que ya al final, con todos los elementos, hayan dicho, señores, hay que tomar una medida y la única que tenemos a mano es esta, tomémosla. Y empezó a rendir efectos positivos, que empezó a convencer a la gente, pues. Bueno, la gente lo que hizo fue continuar con la forma de acelerar la forma de dolarizar. Los 6 mejores años de la dolarización fueron los primeros 6 años. Mira, los primeros 4 años fue de estabilización. Pero para se meter el sistema. Fruto. No, al segundo año de dolarización empieza a bajar la inflación. Al tercero, cuarto año ya se convierte en menos de 2 dígitos. Así es. Crece la economía. Llegamos a tener una economía cercana al crecimiento al 9%. Increíble, récord mundial, oigo. No, los chinos nos ganaban en eso siempre. Con los chinos no había quien discutiera. Pero en América Latina era el gran crecimiento. Y además se dio una gran estabilidad. Se estabilizaron los salarios, se estabilizaron los ingresos de las personas. Apareció con gran impulso la industria de la construcción. Claro. Se empezaron a dar créditos a 15, 20 de consumo, años. Fundamentalmente. Créditos de consumo, las viviendas. Muchos adquirimos vivienda en esa época. Los dos más importantes, hubo más empleo y menos pobreza. Hay un crecimiento, hay una movilidad social de la clase media baja a la clase media. Y de la clase media a clase media alta. Sí, hubo un ascenso social. Los profesionales empiezan a tener un mayor reconocimiento hasta en ingresos. Eso es otra verdad. Es otra verdad. Que hay que decirlo. Entonces, todo el mismo salario mínimo vital empieza a evolucionar. ¿Recuerda cuánto se le pagaba a las trabajadoras domésticas? Claro, $60, 65 $30. Empezó con 30. Ahorro, empezó con 30. Empezaron las personas a ahorrar, porque es que para que te den préstamo tienes que tener un ahorro. Exacto. Claro. ¿Y el papel del Banco Central cuál fue en ese tiempo? A ver, bueno, el Banco Central nunca entendió, a mi modo de ver, que cambian las situaciones. Y tan es así que el Banco Central, en la propuesta inicial de dolarización, si se quedaba con funciones muy limitadas. Estadísticas, de protección de reservas, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de manera autónoma. O desaparecía. Sí, porque no tenía nada que hacer. Pero se hizo un híbrido que yo creo que todavía el Banco Central necesita una reforma. Yo creo que esas son las tareas inconclusas de dolarización. Es una de las tareas inconclusas. Sí. El Banco Central necesita una reforma. Que yo creo que para el bien del país debería hasta cambiársele el nombre. Mantener determinadas funciones que tiene que tener el Banco Central. Ahora, Instituto de la Reserva Nacional. Pero más allá del nombre. Más allá del nombre es decir que haga lo que quiere mantener el nombre de Banco Central, pero no puedes emitir bajo ningún concepto. Ahora, yo digo una cosa. Fuimos a la dolarización con lo que evitamos ir a lo que en ese tiempo no era Venezuela y que ahora es. Pero también pensábamos ir al nivel de Panamá. Que nos queda también muchas cosas pendientes. Está la apertura a los capitales internacionales. Por eso no está hecho. Panamá tiene un crecimiento del 6%, República Dominicana 6%. 127% relacionado al Producto Interno Bruto es la dinámica de la economía en Panamá. En economía dolarizada. Aquí apenas estamos en el 27%. 21%. Ya, ¿qué ocurre con nosotros? Que al tener el carácter financiero que tuvimos, lo ideal era una apertura al capital financiero internacional. Debió haber venido acompañado con dólares, doctor. Y atraer capital y atraer instituciones financieras que en la parte comercial del país también.
Pero había Eso antes, ¿no? Sí, antes había. Sí, sí. Pero ¿qué ocurrió? Al quedar pocas instituciones financieras, hubo una mayor concentración del poder de mercado de las instituciones financieras en el país. Se concentró en menos manos el poder financiero en el país. Pero hablando de instituciones financieras, ¿cómo la crisis a nivel financiero quería de alguna manera sostener o aprovecharse de la transición especulativa en ese momento? Es que crearon un sinnúmero, los mismos bancos, crearon paralelo a sus bancos, crearon estas casas de cambio, ¿cómo se llama? Las financieras. La financiera. Toditos eran financieras. Y en esa financiera se hacía todo el manejo prefinanciero, o sea, Sí. especulativo, totalmente. Entonces, todo eso, unido a que además en el proceso debió haber entrado primero con control del precio del dinero, que es la tasa de interés. Claro. Debió haber ido acompañado esto en un inicio. O si no lo hacías así, tenías que haber hecho un acuerdo de traerte todos los capitales internacionales para que el propio mercado te regule esto. Eran los dos caminos. Al tú no dejarle la entrada libre a los capitales, ¿qué tenías que hacer? Determinado control o a través de otros mecanismos propios del mercado haber controlado las tasas de interés. Pero menos impuestos. No, por tasa de interés. Tasa de interés. ¿Por qué no vienen los capitales extranjeros? Por los impuestos, dice. Pero por eso es que había que crear los incentivos para que vinieran ellos. Ya. Es todo lo contrario. Mira, ¿qué ha ocurrido con esto? Y que esto, la dolarización, en el análisis lo tenemos que decir. Para usted tener dinero fresco en dolarización, tiene dos caminos. O exporta más productos, atrae inversión extranjera, o te endeuda. Si la usted deuda es muy nociva. Pero es lo que ha ocurrido. Es lo que ha ocurrido. Y es lo que se está ocurriendo. Es lo que está ocurriendo. O sea, no hay vacuna contra eso, ni la dolarización. Debería ser de otra manera. Porque eso es a través de política fiscal, no política monetaria. En el gobierno de Correa hubo bastante dinero de producto de las exportaciones de petróleo, pues. Ya. O sea, por esa línea sí hubo dinero. A ver, hubo dinero. Y también hubo crecimiento del número de la presión tributaria en el país. Entonces, el problema del gobierno de Correa no es porque hubo dinero del exterior, porque además hubo también un alto nivel de endeudamiento. Porque recordemos que, en primer lugar, el gobierno de Correa, nosotros cuando el default de la crisis de 2007, 2008, recordemos todo eso, ¿qué hizo el gobierno de Correa? Bajó en un 30%, en un 30%, si la memoria no me falla, bajó la deuda externa al declarar el default, que no se pagó, pero nos disparó el riesgo país. Entonces después, cuando necesitamos plata, tuvimos que pagar más 2 veces o 3 veces por los bonos y los papeles y lo que antes prestábamos. Un mal negocio. Entonces fue un mal negocio a la larga. Pero bueno, ahí la historia se encargará. Recapitulando, doctor, porque nomás tenemos 2 minutos. ¿Qué podemos entonces extraer de la dolarización? La dolarización fue la solución a la falta de disciplina fiscal que tenía este país. A la emisión inorgánica e inflación galopante que teníamos. La dolarización no es la panacea. No es una varita mágica que te resuelve todos los males. Como tampoco es la causante de todos los males, como algunos pretenden ponerla también, ¿no? Ni tampoco es el que va a solucionar todos los problemas. Ni nos va a solucionar. Pero sí solucionó un problema. Solucionó el problema de inestabilidad que teníamos, solucionó el problema de camino a la hiperinflación en el que íbamos, le dio estabilidad al país, permitió crecimiento de la clase media y permitió crecimiento durante los primeros 6 años. Ahora, no ha logrado estabilizar una disciplina fiscal, por ejemplo. No, ¿por qué? Ese es el gran problema. ¿Por qué? Ni la calidad del gasto tampoco. Eso es problema de las políticas económicas y de las políticas que han llevado a cabo los gobiernos. Correcto. Fíjense ustedes, que con gran cantidad de ingresos por parte del petróleo fundamentalmente, con récord en recaudación de impuestos, durante muchísimo tiempo se hicieron muchísimas inversiones, pero ¿fueron eficientes esas inversiones? Esa es la pregunta que yo siempre me hago. Si hubieran sido eficientes, no estuviéramos en la situación que estamos ahora. Fue una inversión
ineficiente desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Contésteme esta pregunta para terminar. ¿Cómo lo ideológico puede influenciar en generar fracturas a nivel del sistema de la dolarización? Y le pregunto esto por lo siguiente. Gobiernos populistas, concentradores de poder, atentan y conspiran contra la dolarización. Sí. Interrogante. Totalmente sí. ¿Cómo se expresa? ¿Por qué? Porque un gobierno populista va a ser un gobierno con gran clientelismo político. Y muchas dádivas, ¿no? Entonces requiere mucho dinero y va a tener que dar muchas dádivas. La dolarización, eso no te lo va a permitir. Entonces usted tiene que atentar contra ella y buscar mecanismos donde aquellos intersticios que legalmente queden, usted poder por ahí sacar los recursos y hacer un desangre al erario público. ¿Y concentración de poder? La concentración de poder... Cuando le metes la mano a las instituciones, independiente de lo que esté marcado a nivel constitucional, a nivel de la ley. Eso es malo no para la dolarización, eso es malo para la democracia. Y la peor de las democracias siempre será mejor que la mejor concentración de poder que puedas tener. Muy bien definido. Gracias, economista Fidel Márquez. Gracias a ustedes por vuestra sintonía. Los invitamos a continuar con Fernando Aguayo en vivo.